Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de higiene y seguridad industrial. Continuamos con los conceptos básicos. Bien, muy bien, bueno, vamos con la definición de riesgo. Se define el riesgo como la probabilidad de obtener un resultado desfavorable como consecuencia de la exposición a un evento que puede ser causal, fortuito o inseguro. Claro que eso va a depender del medio ambiente de trabajo. El medio ambiente de trabajo, esa probabilidad va a aumentar cuando esos ambientes sean inseguros, cuando no se cumplan con las normas de seguridad, cuando haya fuentes que nos generen riesgo, entonces esa probabilidad aumenta. Y también del tipo de industria donde nos vamos a desempeñar. Con los riesgos identificados, entonces podemos planear los controles que debemos hacer. Según la LOXIMAT, ustedes saben que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, año 2005, y su respectivo reglamento, nosotros vamos a empezar primero por el origen del problema o la fuente. En la clase pasada vimos el ejemplo del ruido, que para una jornada de 8 horas, el ruido debería estar por debajo de 85 decibeles para que no cause una enfermedad ocupacional. Entonces, si yo me voy a ese ejemplo, yo debería ver qué es lo que me está generando a mí ruido, para de repente colocar pantallas protectoras para aislar el ruido, hacerle un mantenimiento a la máquina, etc. Luego, número 2 dice, luego en el ambiente, entre el origen del problema y el trabajador. Ah, bueno, ahí es cuando vienen las pantallas protectoras. Aquí el origen sería por qué se está generando el ruido. Y aquí, entonces, si no puedo eliminar el ruido, entonces creo algunas barreras, para minimizar ese ruido. Y luego, finalmente, en el trabajador, dice, a través de equipos de protección personal, controles organizacionales, capacitación y otros. Entonces serían como las tomas de decisiones a nivel administrativo. Si vamos al ejemplo de ese ruido, entonces tendría yo que dotar de los equipos de protección personal adecuados para que ese nivel de ruido en el trabajador sea menor. Y de repente también rotar ese trabajador de esa área, pues, llevarlo a una área menos ruidosa, que no permanezca las 8 horas, la jornada de 8 horas en ese lugar de trabajo. Aquí nos dice, los controles de trabajo debe ser la última alternativa planeada. Luego de que el patrón nos justifique que los niveles anteriores de control no se pueden realizar. Entonces, es muy importante, generalmente empezamos por el número 3. Pero si no hay, por ejemplo, si eliminamos el problema de origen, entonces no necesitamos nosotros dotar al trabajador de un equipo de protección personal. Y ahí, entonces la importancia de seguir esa secuencia. ¿Sí? Y no, bueno, a nivel de ingeniería es muy importante tomar esos correctivos. Muy bien, entonces la prevención de riesgos laborales puede definirse con el conjunto de actividades y medidas que se llevan a cabo dentro de la empresa. Tiene como objetivo entonces evitar y disminuir las posibilidades de que algún trabajador pueda sufrir algún tipo de daño derivado de su trabajo, como lesiones, accidentes o enfermedades ocupacionales. Entonces, para llevar una buena prevención, la empresa debe hacer una correcta evaluación de los riesgos que pueden existir en el lugar de trabajo. Entonces, es muy importante hacer la evaluación de todas esas fuentes de riesgo, hacer las mediciones pertinentes, ¿okay? La toma de muestras adecuadas, nos apoyamos con la norma correspondiente y en función a eso entonces hacemos las mediciones y comparamos con los valores estándares permitidos para que el trabajador no, por ejemplo, contraiga una enfermedad ocupacional y tomar los correctivos necesarios. ¿Okay? Tomar las decisiones para que ese trabajador no le vaya a contraer una enfermedad ocupacional o le vaya a ocurrir un accidente o una lesión. Dentro de los tipos de riesgos laborales, bueno, tenemos los riesgos físicos, ahí por ejemplo pues, están presentes lo que es el ruido, estrés térmico, de repente una iluminación inadecuada que puede acarrear una pérdida de la capacidad visual, okay, dolores de cabeza, de repente si tenemos trabajo con radiaciones ionizantes y ionizantes, presión y otros.
Entonces, ahí estamos en presencia de los riesgos físicos, químicos. Acuérdense que los químicos pueden estar presentes por nubes de polvo, vapores, sustancias líquidas, y entonces esos líquidos, estas sustancias químicas pueden ser asfixiantes, irritantes, cancerígenos u otras patologías que pueden acarrear en los trabajadores. Los riesgos biológicos derivados por el cuerpo humano, aquí nos hablan de sangre, orina, heces, saliva, también el trabajo con animales, la industria farmacéutica también, si hay el trabajo con algunos virus, animales también en proceso de descomposición, entonces ahí son riesgos biológicos. Cuando hablamos de riesgos disergonómicos, entonces hablamos de la postura inadecuada, está trabajo repetitivo, levantamiento de algunas cargas pesadas de manera inadecuada. Psicosociales tienen que ver con el exceso de trabajo, una mala gestión de la organización en cuanto a nivel gerencial. También tenemos riesgos del tipo eléctrico, ¿verdad? Cuando hay cables en mal estado, sobrecarga, riesgo mecánico, ¿okay? Donde hay de repente poleas que están descubiertas, máquinas que no tienen un mantenimiento adecuado. Y entonces es importante identificar esos tipos de riesgos para poder entonces hacerle la evaluación correspondiente y para ver si esos riesgos están en los niveles adecuados para que ese trabajador no vaya a contraer una enfermedad ocupacional. Muy bien, entonces aquí tenemos el esquema del análisis de riesgo. Ese esquema de análisis de riesgo en Venezuela es similar al enfoque de la Organización Internacional del Trabajo y establece el siguiente orden, que más o menos ya lo hemos conversado. Primero hay que identificar los peligros o la situación de riesgo. Es importante ver quién podría resultar perjudicado y cómo. Los trabajadores directamente que están en el área o de repente los trabajadores que están fuera del área de acuerdo a la magnitud del riesgo. Entonces hay que evaluar los riesgos y determinar las precauciones a tomar o las medidas correctivas. Hay que evaluar los riesgos si esos riesgos están por encima de los umbrales permitidos para los empleados o trabajadores del área. Hay que registrar las conclusiones y ponerlas en práctica. Entonces hay que llevar a cabo esas medidas correctivas y luego entonces hay que examinar, ¿verdad?, si esas medidas que hemos tomado son las adecuadas y si es necesario hacer una actualización de esas medidas. Muy bien, para cerrar el primer corte tenemos una prueba objetiva de 20%. Hay preguntas de selección simple, verdadero y falso y de desarrollo. Creo que son 5 y 5 y 2 de desarrollo. Y observen que la navegación es secuencial. Quiere decir que deben responder las preguntas una vez al visualizar. Si les sale la de desarrollo, responden de una vez. Si les sale selección simple, van a tener tiempo suficiente para responder esta pregunta. Entonces busquen que tengan buena conexión a internet, la hora más viable es que tengan ustedes una buena conexión a internet y que tengan la disponibilidad de tiempo. Entonces, para que hagan sus preguntas con tranquilidad. Tienen un solo intento, ¿ok? Tienen todo el día para hacer esa prueba. Bueno, les deseo lo mayor de los éxitos y bueno, muchas gracias por su atención.